minoritarios, pero las subsiguientes pandemias generaron procesos de compasión. Si nosotros, por ejemplo, nos remontamos a 1918 con la peste, la gripa española, hubo mucha compasión, hubo muchos procesos de voluntariado. Pero si nos vamos al siglo XIX con los brotes de cólera, también hubo ataques contra hospitales, contra personal de salud. Algo que también de pronto hemos visto en Colombia y que hemos visto unos brotes aislados de personas atacando verbalmente, físicamente o inclusive amenazando con que el personal de salud se salga de sus casas. Sin embargo, el panorama es mucho más halagador, porque durante las pandemias crecen los voluntariados. En Colombia, por ejemplo, tenemos unos médicos que se están dedicando a viajar por los sitios que están en sus picos mayores y están trabajando, independientemente que están arriesgando sus propias vidas haciendo este trabajo. Ese trabajo está ligado a la compasión. Sin embargo, la compasión también se fatiga. Y si nosotros miramos un poquito la parte del síndrome de burnout, habla de la fatiga de la compasión. Por eso, el trabajo dentro de este proceso no le compete únicamente al personal de salud. Y por eso todos nosotros tenemos que tener educación en la compasión. Tenemos que tener educación en el cuidado. Y no solamente en el autocuidado, sino en el cuidado de todas estas personas que nos rodean, de nuestros familiares, en el cuidado de las personas que no conocemos, en el cuidado de aquellos que no conocemos. Yo sé que es muy fácil de pronto hablar de las estrategias gubernamentales y juzgarlas, pero no podemos vivir encerrados toda la vida y tenemos que hacer frente a los procesos con el cuidado y con el cuidado mutuo. Con estas palabras yo le doy la bienvenida a este conversatorio que yo estoy seguro que va a despertar muchas cosas interesantes dentro de todos estos cambios que ha generado la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Isidro por esa introducción. Bueno, antes de dar paso al siguiente punto, quiero solicitarle, ya que estamos más personas conectadas, solicitar la autorización para hacer la grabación del conversatorio, para guardarlo en nuestras memorias y pues compartirlo con las personas que de pronto no han podido conectarse, que me parecería muy interesante hacer. Entonces, por favor, en el chat pueden colocar si autorizan o no para nosotros poder hacer la grabación. Es importante que somos respetuosos de la utilización de tratamientos de datos personales, el cumplimiento de la Ley 1531 del 2012 y el del Acuerdo 002 de 2018, 28 de diciembre, por el cual se despide el manual de política. A continuación, creo que hay alguien que tiene el micrófono pronto abierto. Revisamos, por favor, eso para no tener interrupciones. Y le doy la palabra en este momento al doctor Giovanni Garzón Gil, de la Dirección de Fomento para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, que también nos va a hacer una introducción al conversatorio. Bienvenido, doctor. Giovanni, adelante. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Un placer para mí poderles acompañar en este espacio. En primera medida, quiero enviar un caluroso saludo a todos los que nos acompañan en este espacio de parte de la ministra María Victoria Angulo y el viceministro Luis Fernando Pérez, quienes han estado muy atentos en estos temas de cualificación y de conversatorios alrededor de temas tan relevantes como los que hoy nos convocan. Para nosotros es fundamental poder aportar en este tipo de espacios, sobre todo cuando hablamos en términos del cuidado de la vida. Ustedes saben que, como lo decía el doctor Torres, vivimos unas realidades constantes que nos hacen poner sobre la mesa nuevas formas de vida y nuevas formas de atención a las particularidades que nos convocan. En este caso particular y para este conversatorio desde el Ministerio queremos compartir y poner sobre la mesa como un insumo al debate y las preguntas que se van a desarrollar alrededor de un punto particular que tiene que ver con esa necesidad de pensarnos en el cuidado de la vida y es particularmente uno que nos ha acogido en estos últimos meses y es la salud mental.
La salud mental entendida como una necesidad del ser humano, más en nuestro país, donde encontramos que en los últimos 20 años, de cada 10 personas para 2017, había por lo menos un 20 o 30% que había padecido algún trastorno mental, que seguramente, como hemos visto en las cifras, se han podido multiplicar por las razones de restricción en la que nos encontramos. Y en esta línea, pues el Ministerio viene trabajando de cara a las instituciones con dos grandes estrategias que les queremos compartir rápidamente. La primera de ellas, denominada Bienestar en tu mente, y para ello me confirman si podemos ver un pequeño video que preparamos para ustedes de 1 minuto y medio alrededor de este tema. ¿Podemos colocar el video? Sí, señora, a continuación le doy ingreso a Johanna Díaz Hincapié, que es la coordinadora de cooperación internacional. Ella va a compartir la pantalla y va a mostrar el video. Vale, gracias. Johanna, adelante, también puede seguir. Mientras que Johanna nos coloca el video, la intención es rápidamente contarles de qué se trata esta estrategia y cómo se articula un poco con este importante conversatorio alrededor del cuidado de la vida. Johanna, por favor. Johanna creo que tiene problemas técnicos. Vamos, yo ya les voy a compartir. Un momento, yo me envío el enlace. No sé si me lo pueden copiar acá en el... Si no tengo el... Bien. Ya, doctor, dame un segundo. Sí, mientras tanto, si quieres, adelante y yo ya te proyecto el video. Dame un segundo. Perfecto. Mientras tanto, contarles que tenemos dos grandes rutas de trabajo en salud mental. Una, esta denominada Bienestar en tu mente, que es una estrategia que se consolida con varios aliados del sector y que nos ha permitido consolidar una cantidad de información relevante para que ustedes y los que nos acompañan en este espacio puedan conocer de primera mano en la página del Ministerio. Y tenemos una gran apuesta en el marco del COMPES 3992 de salud mental que se emitió de parte del DNP este año y que complementa unos compromisos que tenemos como sector en educación superior alrededor de la ley 1616 del 2013, que aborda toda la salud mental de nuestros colombianos. Entonces, el Ministerio ahora tiene con esta estrategia Bienestar en tu mente, que ya veremos rápidamente una información detallada, una estrategia de recolección y puesta a la oportunidad de todos de información alrededor de la salud mental. Y por otro lado, esperamos consolidar y en los próximos conversatorios contarles cómo hemos construido unas orientaciones alrededor de lo que nos enuncia el COMPES 3992 y la ley 1616 para favorecer que las instituciones de educación superior, entre todos, sigamos trabajando de cara a una salud mental, no solo para nuestros estudiantes, sino también para nuestros administrativos y docentes, que son un pilar fundamental del proceso educativo que brindamos. Veamos el video entonces. Listo, ya les voy a colocar acá el video. Me dicen, por favor, si vamos a dar la pantalla completa, si lo pueden ver ahí, ¿lo están viendo? Sí, perfecto. Listo. Comprometido con el bienestar de las comunidades académicas del país, el gobierno del presidente Iván Duque brinda herramientas que fortalecen y desarrollan procesos de prevención de enfermedades y promoción de salud mental. De esta manera surge la iniciativa El Bienestar en tu Mente, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, con el apoyo de ASCUN, SUE, la red ETU y FODESEC, que pone a disposición de la comunidad educativa herramientas para abordar el bienestar socioemocional. En tiempos donde el aislamiento, la cuarentena y sobre todo el enfrentarnos a esta nueva forma de relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje se constituyen en verdaderos desafíos para la salud mental. Temas relevantes que impactan directamente el bienestar de nuestros estudiantes, profesores de planta, administrativos y sus familias. A partir de este trabajo en equipo, se producirán materiales pedagógicos como talleres, podcasts y videos que estarán alojados en la plataforma Aprender Digital y a disposición de todas las comunidades académicas del país. La invitación a todas las instituciones de educación superior es a vincular desde las acciones que estamos haciendo desde nuestras regiones para contribuir a nuestras comunidades universitarias, pero también al conjunto de la sociedad. Hacer acompañamiento, asistencia técnica, charlas motivacionales, cápsulas de promoción y prevención de los diferentes espacios de
confinamiento, hasta espacios de socialización, de experiencias propias. Así, las instituciones de educación superior y el gobierno nacional continúan su trabajo conjunto para hacer frente a los nuevos desafíos que nos plantea la pandemia por el coronavirus COVID-19. En Colombia, la educación es de todos. Muchas gracias. La educación es de todos y en ese sentido los invitamos a todos los presentes a conocer nuestro espacio Aprende Digital y particularmente este asociado a salud mental, donde pueden encontrar materiales, como se menciona en el video, asociados y relacionados con estos temas tan importantes que en últimas complementan nuestras estrategias del cuidado de la vida. Y por supuesto nos comprometemos para un siguiente encuentro poderles socializar las orientaciones que esperamos consolidar y que redunden en mejores acciones en salud mental de nuestras instituciones de educación superior. Caluroso saludo a todos los que nos acompañarán en el conversatorio y esperemos que este también sea un insumo más para el debate que vamos a desarrollar en un momento. Muchas gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias al doctor Giovanni y nuevamente bienvenido. A continuación, ahora sí voy a dar el ingreso a Johanna Díaz, quien es nuestra coordinadora de cooperación internacional, quien va a ser la persona que va a moderar el conversatorio. Entonces, Johanna, bienvenida y adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman que tengo buen audio. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, muy bien, Johanna. Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a nuestros expertos invitados y también a todos los participantes de este conversatorio. Entonces, vamos a abrir este espacio con la primera pregunta que vamos a abordar y es la siguiente. ¿Cuál es la finalidad de la enseñanza en la educación superior en el mundo actual? Entonces invito a la doctora Juliana para que nos acompañe y nos comparta de esto del Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Me complace muchísimo estar aquí. Bueno, espero que me estén oyendo bien porque estoy muy juiciosa con el tapabocas porque estoy en la oficina. Te estamos escuchando muy bien, doctora. Por aquello cuidado, no me pueden ver los estudiantes de una manera irresponsable, ¿no? Para ser coherentes. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias al Ministerio de Educación Superior, la Dirección de Fomento, por invitarnos para establecer este conversatorio donde lo que vamos a exponer, creo yo, y me adelanto un poquito con mis compañeros, son las preocupaciones que tenemos los docentes, los que hemos sido docentes universitarios, los que nos encargamos de formar a los otros docentes y a los estudiantes. Entonces yo voy a empezar por aquello que a mí me gusta, que es la didáctica universitaria, para responder a esta pregunta de cuál será la finalidad de la enseñanza en la educación superior en el mundo actual. Yo comenzaría por entender o explicitar mi comprensión sobre lo que es la didáctica universitaria. Entonces, la enseñanza para mí es el objeto disciplinar de la didáctica. Por lo tanto, cuando nos preguntamos sobre la finalidad de la enseñanza, entramos en una disciplina, que es la disciplina didáctica. La didáctica universitaria entendida como esa didáctica específica, especial o especializada, cuyo objeto es el análisis y la reflexión de lo que sucede en el aula universitaria. Es decir, a través de esta disciplina estudiamos el proceso de enseñanza que un docente o un equipo docente organiza en relación con los aprendizajes del estudiante en función de un contenido científico, tecnológico o artístico altamente especializado y orientadas a la formación en disciplinas y profesiones. Entonces ahí vamos entrando en la didáctica de lo superior. Y me acogería también a otra definición que me gusta mucho, de unas autoras argentinas, que nos dicen que la didáctica es esa teorización acerca de las prácticas de la enseñanza, significadas estas prácticas en los contextos sociohistóricos en que ellas se escriben. ¿Por qué me refiero a esta postura, a esta autora? Porque voy a enlazar la referencia al contexto sociohistórico, hago un enlace con las premisas
que voy a presentar acerca de la educación y la enseñanza para el cuidado. Es decir, si las prácticas de enseñanza universitarias o de la educación superior cobran sentido o se significan en el contexto sociohistórico particular en que se inscriben, la reflexión que tenemos que dar en este momento es cuál es el contexto sociohistórico donde esas prácticas de enseñanza se están desarrollando. Y para eso hago ese clic con la educación y la enseñanza para el cuidado. Voy a presentar unas premisas que son de mi agrado y de mi interés. Yo las he leído por algunos autores, en algunos textos, y quisiera presentarlas porque me preocupan, me cuestionan, y creo que eso es lo que tenemos que empezar a debatir. Entendemos que en términos generales, históricamente, la finalidad de la enseñanza pues, en la educación superior es formar unos excelentes profesionales en disciplinas y profesiones, ¿ok? Pero resulta que el momento actual nos demanda algo más, y ese algo más es una preocupación urgente por el cuidado y compasión. Me voy a detener entonces en las premisas primero del cuidado. El cuidado lo entendemos en su sentido más genérico como aquello a lo que dirigimos nuestra atención y esfuerzo, aquello que nos ocupa y nos preocupa, y hace referencia al desarrollo pleno de las personas en los ámbitos tanto afectivos, familiares, personales, intelectuales, laborales y también en el ocio, ¿no? Como lo vemos mucho en todos esos autores, nos preocupamos pues por todos esos ámbitos. El cuidado podemos plantearlo entonces como ese conjunto de actividades sociales e individuales que contribuyen al bien público y sobre todo, y subrayo esta expresión, a la sostenibilidad de la vida. Primera premisa. Segunda premisa que me gusta, me preocupa, me parece interesante ponerla en el debate. Este enfoque educativo y pedagógico que estamos presentando, que presento yo en este momento, la educación y la enseñanza del cuidado, tiene sus raíces en la vulnerabilidad de las personas que necesitan el cuidado de los demás. ¿Dónde nace esto? En la preocupación de los autores acerca de personas que han nacido con la necesidad del cuidado para toda su vida. Entonces, hay unas palabras claves que se nos articulan a la educación para el cuidado. ¿Cuáles son? Vulnerabilidad existencial, interdependencia solidaria, responsabilidad. Serían palabras claves en este tipo de enfoque pedagógico y podríamos resumirlo como considerar el cuidado como un capital social que debe incrementarse como un bien público, que ya lo hemos dicho, que propenda por una ciudadanía vigorosa que resista, esto me gusta mucho, los embates de la existencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los embates de la existencia? La incertidumbre, la complejidad, el azar, que nos condiciona como seres humanos, ¿cierto? Y ahí pues podemos poner el ejemplo de la pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el embate, digamos, de acuerdo con esta teoría que estamos viviendo en este momento? Es una pandemia que, como nos dice muy bien el doctor Isidro, ha costado muchas vidas. Tercera que yo quiero discutir con ustedes. Hablar de cuidado en la educación y en la educación superior invita a pensar en una educación centrada en los intereses vitales del estudiante universitario. Lo subrayo, intereses vitales del estudiante universitario. Surgidos estos intereses de su vida cotidiana. Y esto implicaría la reordenación de los contenidos de aprendizaje desde tres elementos importantes, o tres aristas importantes. El cuidado por uno mismo, o sea, el cuidado de sí, el cuidado por los otros, y el cuidado por lo otro. Entonces hablaremos de tres aristas importantes en el cuidado. ¿Esto qué implica? Una redefinición del actuar del docente universitario.
que según estos autores debería facilitar entornos de aprendizaje donde le podemos permitir y le permitamos al estudiante reconstruir su proyecto de vida y su identidad personal. Para vivir de acuerdo con lo que acabo de expresar en la definición de didáctica, cuando decimos prácticas de enseñanza situadas en las condiciones, significadas en las condiciones sociohistóricas particulares en que ellas están. ¿Cuál es la condición sociohistórica y particular que está viviendo el estudiante universitario? ¿Cuál es la realidad sociohistórica? Tiempos de emergencia. Entonces, la educación no puede seguir con las mismas premisas sin mirar que la realidad histórica y social nos demanda otro tipo de intereses, ¿no? Bueno. Cuarta premisa, el desarrollo en el bienestar individual y colectivo de las sociedades democráticas, oigan esto me pareció muy interesante, precisa urgentemente de seres humanos capaces de cuidar, pero también de ser cuidados. Entonces aquí lo que estamos, digamos, poniendo en el tapete y para debatirlo, es que no solamente yo debo saber cuidar, sino debo permitir que me cuiden. Es lo que aparentemente no vemos en ciertas poblaciones en nuestro país, ¿no? O sea, el Estado con su preocupación, nosotros los docentes, todas las instituciones preocupadas para que nos cuidemos y pareciera que hay seres humanos que no permiten ser cuidados. Y ser cuidados, lo hablamos de esa capacidad de cuidar y ser cuidados en ámbitos que van más allá de las actividades con valor de mercado, es decir, esas actividades dejarían de ser referentes para decidir qué es lo que merece la pena enseñarse y por ende ser aprendido. Por lo tanto, aquí hay una reflexión muy grande acerca de cuáles son los verdaderos contenidos disciplinares y por consiguiente una transformación curricular. Lo que necesitamos en la educación y en la educación superior es crear capital social y construir escenarios a la altura de lo que dicen los autores, que me pareció bellísimo e importante, a la altura de la dignidad humana. Y aquí pues no tengo ni que dar ejemplo. Todo lo que estamos viendo acerca del trato a los pacientes, del trato hacia el personal de salud, de la masacre porque yo desadvertí que no salieran, no hicieran fiesta, entonces eliminamos ciertos grupos, eliminan la juventud, los jóvenes, bueno, todo lo que estamos viviendo, creo que sobra dar ejemplos. Quinto, finalmente voy cerrando, empiezo a cerrar mis preocupaciones. Yo esto no lo llamaría ni ninguna disertación ni nada de eso, preocupaciones de una maestra antigua, por no decir vieja, de una maestra que lleva 30 años enseñando y que en este momento tengo pánico porque no sé si realmente la gente y los docentes estamos pensando qué es lo que debemos hacer con respecto a la formación de un estudiante universitario. Entonces cierro mis preocupaciones con dos premisas. Bueno, voy cerrando. En la primera, este enfoque educativo tiene como finalidad la formación de un sujeto que examina los propios valores, pero también los de la sociedad. Un sujeto que es capaz de dar razones de las propias actuaciones, en ese sentido hablaríamos de una autonomía, pero que esa autonomía no se da sino en el seno de una realidad social. Entonces la capacidad para tomar decisiones no es una capacidad absolutamente libre o ajena a unas realidades mediadas social y culturalmente. Y a esta identidad que se construye gracias a las relaciones interpersonales, le agregamos la noción de autonomía. Entonces, estamos hablando de una autonomía, pero si la vemos asentada en la educación para el cuidado, es una autonomía que se aleja del hiperindividualismo, que en Colombia es preocupante, y que se acerca más o sea más sensible a las relaciones de cuidado y apoyo mutuo. Y esta forma de entender la autonomía la vamos a llamar autonomía relacional. Es decir,
un sujeto que se puede autorregular, es un sujeto libre, pero al mismo tiempo construido socialmente. Hay una frase muy interesante de varios autores que me gustan a mí, que dice que no es posible entender la libertad humana en el vacío social. Nuestra identidad necesita un entramado social para poder crecer y desarrollarnos. La segunda premisa es la invitación de articular el cuidado con la compasión. Y ahí creo que ya termino mi intervención. ¿Cómo articulamos cuidado y compasión? ¿Sí? Es decir, una educación para la compasión, que el doctor Isidro nos hizo ya una mención a la compasión. Y yo me remonto a la comprensión de compasión según Aristóteles, que nos dice que la compasión es una emoción dolorosa dirigida al infortunio o al sufrimiento de otras personas. Entonces, aquí hay una connotación muy grande cuando decimos compasión. Compasión es una emoción dolorosa. Me duele el sufrimiento de la otra persona. Que es diferente a la empatía, es diferente a la piedad y es diferente a otras emociones que podrían ser sinónimos, pero no son. Y para terminar, esta compasión tiene 3 elementos cognitivos importantísimos. El primer requisito cognitivo de la compasión es una creencia o una evaluación según la cual el sufrimiento es grave. No es un sufrimiento trivial, es decir, cuando para yo ser compasivo debo desde mi cognición atribuirle a ese sufrimiento una gravedad. Los ejemplos que dicen los autores, digamos, se me perdió el cepillo de dientes, bueno, eso como que no amerita una compasión, ¿no? De hecho, en el interior de nuestra misma respuesta emocional se encuentra el juicio de lo que está en juego, de que lo que está en juego es realmente algo grave, tiene una magnitud fuerte. Este elemento, yo me lo cuestionaba cuando lo leía, porque a mí me encantan estas 3 requisitos cognitivos. Es un elemento muy difícil de abordar en Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia se ha naturalizado la violencia, completamente naturalizada, y la muerte violenta, naturalizada. Esto se traduce en una urgencia para abordarla desde la educación, es decir, desnaturalización de la violencia, de las muertes violentas y todo lo que ve. El segundo requisito es la creencia de que la persona no merece ese sufrimiento. Es decir, este requisito se llama el inmerecimiento. Para mí también es un requisito difícil de abordar en Colombia cuando la emoción de la venganza prima en muchos de los argumentos de la población. Entonces lo masacraron, matamos a no sé cuántas personas, pero se la merecían, ¿no? Lo que nos dicen los autores es que para educar en la compasión deberíamos reconocer el inmerecimiento. Y ya para terminar, la tercera creencia es la posibilidad que experimenta la persona de que esas emociones del otro que está sufriendo son parecidas a algo que me puede ocurrir a mí. Es decir, lo que él está viviendo a mí me puede ocurrir. Cierro con estos 3 requisitos porque me parecen importantísimos para empezar a educar en la compasión. Ya hablamos, me centré un poquito más en el cuidado, ya para terminar, pero entré en la compasión porque los autores nos hablan de cuidado y compasión. Y finalmente, Marta nos habla de los enemigos de la compasión: la vergüenza, la envidia y el asco. Sobre el asco hay unos elementos muy importantes que fueron trabajados desde las torturas y desde todos esos genocidios, cómo se trabaja el asco. Pero bueno, yo termino ahí para que sigamos en este conversatorio con los demás compañeros. Muchas gracias. Bueno, doctora Juliana, muchísimas gracias por compartirnos esas reflexiones, esas preocupaciones, como usted bien lo dice, maestra, en torno a lo que es el papel o la finalidad de la educación en estos tiempos de crisis, en nuestro contexto y en el mundo actual. Y para poder continuar con este conversatorio, me gustaría invitar al doctor Ignacio para que nos hablara un poco desde su perspectiva y nos contara cuál es el papel de las TIC en este proceso.
Muchas gracias, Juliana. Un saludo a todos los presentes en esta conferencia. La doctora Juliana hizo bastante énfasis en reconocer el contexto histórico que estamos viviendo. Y tal vez reconociéndolo de manera desprevenida se podría pensar que las tecnologías de la información y la comunicación y la virtualidad surgieron con la pandemia para sobrellevar una problemática que garantizara el que pudiéramos seguir en contacto y que los procesos educativos no se pararan. Pero las tecnologías de la información y la comunicación también han tenido un desarrollo evolutivo y han tenido una clara correlación con los desarrollos sociales. En la sociedad industrial, en la época de industrialización, la máquina a vapor, la historia que todos nosotros sabemos, aceleró los procesos de producción en las factorías y también tuvo una clara relación con la educación. Entonces, desde esa época era necesario formar la fuerza de trabajo que estuviera en capacidad de desarrollar esos productos que se requerían producir en serie. Pero luego hay otro desarrollo evolutivo de las tecnologías de la información y la comunicación y surge la interacción. Y para dar un salto cuántico más largo en la historia y no hacer más larga la historia, hacia el año 1999 Jesús Salinas ya nos hablaba de campus electrónicos, porque el desarrollo electrónico que había para esa época eran páginas web estáticas y correo electrónico. Y desde esa época, la Open University en el Reino Unido, la UNED en España, han venido consolidando desarrollos de la educación a distancia mediada con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. El papel de las tecnologías de la información y la comunicación, contrario a lo que algunos afirman, en vez de distanciarnos, nos acercan porque nos han devuelto esa condición y carácter humano que es lo comunicativo, más allá de las limitantes físicas y corpóreas que tenemos. La doctora Juliana citó a Aristóteles. En la época de Aristóteles, en la época de los juglares, de los griegos, teníamos que ir a las ágoras para poder acceder a ese sabio que estaba generando conocimiento. Y se construyó otro artefacto tecnológico que fue el ágora, que después se industrializó, se generaron aulas, claustros, universidades, bibliotecas. Y en cierta medida, con el paso del tiempo, los docentes se nos facilitó la labor porque, a diferencia de Aristóteles, que lo seguían por su pensamiento, a muchos de nosotros como maestros, las instituciones de educación superior nos garantizan los estudiantes, nos garantizan el aula y nos garantizan la convocatoria. No tenemos que hacer mayores esfuerzos por tener los followers o los seguidores que hoy tienen los youtubers, porque nos los disponen en un periodo académico, en un curso y en una parte del currículo. Esto pues ha hecho que durante siglos nos mantengamos en la docencia en una lógica clásica de emisor, medio y receptor en espacios presenciales para garantizar la transmisión de información que garantice la apropiación de la misma y generación de conocimiento por un sujeto. Pero ya hacia el año 2005 la UNESCO nos habla de sociedades del conocimiento, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación que han interconectado al mundo, han generado visibilidad entre lo global y lo local, y un gran ejemplo de ello es la actual pandemia. Algo que comenzó como un problema en China distante, que pensamos nunca nos iba a tocar, hoy se ha constituido en un cordón umbilical polémico que puso en jaque a todas las naciones y al sistema en el cual la humanidad ha generado la manera de producir, de interactuar, de estudiar. Esto, pues, al ponernos en jaque, nos ha puesto en un jaque de vida, en un cuestionamiento y una reflexión permanente que cada uno de nosotros en el aislamiento ha venido teniendo. Se nos venía diciendo desde
hace 4 años el Banco Mundial que enfrentábamos una crisis del aprendizaje. Una crisis del aprendizaje porque las prácticas de enseñanza se dedicaron a la cobertura, a garantizar los indicadores de cubrimiento de formación, pero no para habilitar las capacidades de aprender a lo largo de toda la vida y aprender a adaptarse al cambio y la incertidumbre que la doctora Juliana nos mencionaba. El sociólogo francés Jean Baudrillard ya nos hablaba de la modernidad líquida, perdón, Zygmunt Bauman, corrijo la cita, Zygmunt Bauman nos hablaba de la modernidad líquida, un símil con la sociedad estática, monolítica, tradicional, que al principio podía garantizar formar profesionales para ejercer un oficio a lo largo de toda la vida. Profesionales 1.0, entendidos como aquellos que pudieron nuestros padres, nuestros abuelos, ser zapateros para toda la vida. Pero hoy, gracias a la interacción que surge con las tecnologías, se empezó a hablar de un profesional 2.0, aquel que puede interactuar socialmente a través de las tecnologías de la información y la comunicación, desde su localidad, con cualquier punto cardinal alrededor del globo terráqueo. Esto ha demandado unos cambios de lo que la sociedad demandaba en relación con la universidad, sus docentes y de sus egresados. Primero se nos dijo que preparábamos profesionales íntegros para que ejercieran con calidad un oficio a lo largo de toda la vida. Después se nos pide lo que algunos autores denominan el profesional 2.0, y es aquel que esté en capacidad de construir tejido social a través de las interacciones sociales que pueda lograr de forma natural o mediada por el uso de tecnologías. Después se nos suma ante este cambio de incertezas, incertidumbres, que debemos formar profesionales 3.0, entendidos como esos profesionales creativos, emprendedores, disruptivos, capaces de generar ideas transformadoras que resuelvan las problemáticas que tiene este mundo. Calentamiento global, desplazamientos, pobreza, falta de trabajo. Y la doctora Juliana pues, nos hablaba de la dignidad humana y de un estudiante que se preocupa, que sabe leer sus contextos, que se sabe leer a sí mismo y que sabe leer las realidades. En ese orden de ideas, nuestros estudiantes saben de estas problemáticas, están altamente preocupados por su futuro. Y ante estas incertezas, ¿quién puede garantizarle a quién que efectivamente va a tener un oficio para toda su vida? Cuando llega esta pandemia, nos mueve el piso a todos y nos tiene resignificando nuestra labor. El papel que tienen las tecnologías de la información y la comunicación no es atemporal, no es como de pronto he escuchado en el medio con algunos colegas, ojalá rápido encuentren la vacuna, se finalice la pandemia para poder volver a las aulas. ¿Se imaginan ustedes que los estudiantes se pongan en off, vuelvan a presencialidad y que acepten que nosotros volvamos nomás a las dinámicas de tiza y tablero, cuando ya fuimos capaces de demostrar que podíamos desarrollar nuestros procesos formativos mediados por el uso de las tecnologías? El aula presencial no va a ser igual. El aula virtual tampoco. El papel de las tecnologías de la información y la comunicación, como lo planteó la doctora Juliana, es dar un apoyo a las técnicas didácticas que hoy deben estar mediadas por procesos tecnológicos que han modificado la didáctica misma. Surgen técnicas didácticas como la clase invertida, que libera el aprendizaje de su confinamiento en el aula presencial y lo dispone en el contexto del estudiante, que es lo que hemos hecho ahorita. Las tecnologías de la información y la comunicación en esta pandemia
liberaron de su confinamiento al aprendizaje, lo acercaron a los contextos informales donde está el estudiante. Todos impartiendo nuestras clases por este tipo de tecnologías, hemos podido escuchar muchas veces sonidos al fondo, hemos llegado hasta la sala de nuestros estudiantes, hemos entrado a sus casas, ellos han entrado a las nuestras, es decir, estamos haciendo real la promesa de el aprendizaje a lo largo de la vida que nos hablaba el Banco Mundial en su informe, hacer realidad la promesa de aprender a aprender, aprender a desaprender y en este caso aprender a adaptarse. Las tecnologías de la información y la comunicación, como lo dice Cobo Guerrero, son unas tecnologías invisibles. Cuando funcionan de manera perfecta, como lo están funcionando en esta conferencia, y no las sentimos, son absolutamente transparentes. Y en la medida que como docentes desarrollemos las competencias digitales, más allá de la alfabetización en el uso instrumental de esta herramienta como un formato para dar un speech, un discurso y disponer unos contenidos y tratar de replicar mis clases presenciales, pero ahora mediadas por tecnología, pero con la misma secuencia didáctica, inicio con un saludo, desarrollo el proceso de aprendizaje y cierro con unos elementos evaluativos, realmente estamos desaprovechando el potencial didáctico, metodológico y pedagógico y sociocognitivo que hoy tienen las tecnologías de la información y la comunicación, cuando se habla de inteligencia colectiva y de la importancia que la doctora Juliana nos hablaba del cuidado, pero no solo del cuidado como sujetos y no el cuidado solamente de la dimensión de salud, sino el cuidado que como humanidad, que como colectivo debemos tener en la capacidad de interactuar y construir socialmente conocimiento y habilitar en nuestros estudiantes esa capacidad creativa de generar esas ideas de cambio que le permitan, gracias a la tecnología, simular posibles soluciones a esas problemáticas de mundo desde que son estudiantes para que estén en capacidad a futuro de ser ciudadanos digitales que puedan no solo dialogar, trabajar e interactuar con su región allá en Neiva o con lo local, sino que puedan ser competitivos a nivel global y estando desde su región poder perfectamente desarrollar procesos o participar en proyectos que pueden estar en cualquier otra parte del mundo. El papel de las tecnologías de la información y la comunicación, la manera de síntesis, integran, conectan expertos, conectan fuentes de información, nos entregan un mundo más allá del libro muy importante, pero alojado y situado en una biblioteca, a múltiples fuentes de información que hoy se encuentran dispersas y que el papel del docente es poder ser un curador de conocimiento capaz de cohesionar, articular y acercar al estudiante de todas estas fuentes de información y liberados de ese conocimiento enciclopédico que fue una responsabilidad que durante muchos siglos tuvimos, planear nuevas lógicas de evaluación que no solamente se preocupen por el entregable, sino que también se preocupen por evaluar los procesos de pensamiento y el proceso que el estudiante tiene formativamente para llegar al aprendizaje. Y más que nunca, las tecnologías nos han permitido darle alcance a ese acompañamiento al aprendizaje autónomo que estaba del lado del estudiante en su casa, en su ambiente personal y que nos dificultaba como maestros, después de que salían de nuestra aula de clase, dar cuenta de cómo eran esos procesos autónomos de aprendizaje. Las tecnologías, con la analítica de datos, con las estadísticas, con todo lo que nos queda, que nos permite medir la trazabilidad después de las videoconferencias, de los webinars o de entrar a una aula virtual o responder unos correos, nos posibilita leer los intereses personales de aprendizaje de cada estudiante. Entonces, aquí la invitación es a mirar la dimensión
sociocognitiva de las tecnologías de la información y la comunicación y su importancia para apoyar procesos didácticos, metodológicos, sociales y de reconfiguración de perfiles de egreso que incluyan competencias digitales y competencias blandas que garanticen a los egresados ejercer, ser artífices de su propio aprendizaje, generar sus propias oportunidades de trabajo y contribuir a las soluciones de problemáticas del mundo. Muchas gracias. Bueno, doctor Ignacio, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento, los antecedentes que hemos escuchado de las TIC, su papel dentro de la educación superior, el efecto en ella para el cuidado de la vida y también para la formación de profesionales globales. A continuación, queremos invitar a este conversatorio también a participar a la doctora Marta Viviana, con el fin de que nos cuente qué piensa sobre cuál es el sentido de la evaluación mediada por las TIC en tiempo de crisis. Doctora Marta. Joana, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este conversatorio. Y bueno, importante la posición tanto de Ignacio como de la doctora Juliana frente a todos los cambios que hemos tenido con este tema de la pandemia. Y hace un momento Ignacio nos decía, finalmente el docente siempre educa hacia la necesidad del estudiante, hacia su contexto. La doctora Juliana también nos hablaba un poco de esas metodologías allí. Y quisiera comenzar precisamente con esta reflexión. Si nosotros sabemos como docentes que todas las personas aprenden diferente y todos los que están aquí hoy en la sala, yo creo que siempre nos hemos preguntado cómo aprendemos, ¿cierto? Todos aprendemos de una forma diferente, todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Eso quiere decir que así como aprendemos de una forma diferente, la enseñanza debe hacerse de forma diferente. Y diferente es que no solamente la enseñanza en la modalidad presencial es lo dicho, sino que podemos explorar otras alternativas como la formación virtual o como la formación B-Learning o como la formación a través de dispositivos móviles, ¿cierto? Y poder explorar otras formas de enseñanza bajo esa premisa, que todos aprendemos diferente. Y si todos aprendemos diferente y podemos enseñar diferente, ¿por qué no abrirnos a estos cambios y a estas oportunidades que nos ha dado la misma pandemia de poder potencializar los recursos digitales? También la evaluación debe ser diferente. Y para hablar un poco de evaluación, yo creo que lo primero que tenemos que aclarar es el concepto mismo de evaluación, porque muchas veces lo confundimos con acreditar o aprobar o calificar o certificar, ¿cierto? Y son cosas muy diferentes. Uno hay veces no sabe si está enseñando para emitir simplemente un número, ¿cierto? Una valoración, una calificación o para dar un certificado. Y la evaluación debemos verla como un proceso. Y ese proceso tiene básicamente 3 ítems. El primero es el recolectar la información de lo que sabe un alumno. Eso es lo que hacemos los docentes cuando vamos a evaluar, ¿cierto? Recolectar la información. Y ese recolectar la información es a través de la escritura o a través del diálogo o a través de producciones que tienen diferentes orígenes y a partir de esa recolección de la información poder hacer una valoración, poder evidenciar si realmente el estudiante aprendió lo que yo pretendía en mis clases o si sí logró esa competencia que yo espero que él fortalezca, poder generar un feedback y finalmente tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, recolecto información, la valoro y tomo una decisión, ¿cierto? Por allí, Lizeth en el chat nos está diciendo evaluar conocimientos aprendidos en el aula de clase. Claro, pero ahora que tú dices eso y bajo ese proceso de evaluación,
tenemos que pensar en cuál es el propósito, ¿cierto? El propósito es hacer esos diagnósticos, ¿cierto? Revisar cómo viene un estudiante, poder identificar cuáles son esos conocimientos previos, y allí estamos hablando de una evaluación diagnóstica, o lo que pretendemos hacer es evidenciar el resultado de un proceso y generar una calificación, y allí estamos hablando de una evaluación sumativa. O lo que yo pretendo hacer es generar una evaluación formativa en donde aquí le estamos devolviendo al alumno información para que él siga creciendo en sus aprendizajes. Y en esa evaluación formativa es donde yo puedo otorgarle a él un feedback que sea realmente significativo, que le dé una evolución que sea constructiva para ese aprendizaje. Y eso es lo que siempre esperamos la mayoría de los docentes, ¿cierto? Poder lograr una evaluación que sea formativa sin dejar de lado una evaluación diagnóstica y una evaluación sumativa. Sin embargo, la evaluación siempre va a estar dirigida a una competencia, a una práctica profesional, a que yo pueda evaluar el conocimiento, ¿cierto? Y ese conocimiento puede ser a través de la declaración de mis estudiantes, de lo que dicen, o una evaluación de integración en donde yo pueda identificar si realmente estoy formando de forma integral el conocimiento de ese estudiante, o si lo que yo quiero hacer es una desagregación en donde voy a identificar secciones o fragmentos de temáticas o de cualquier otro recurso que yo esté dando en el aula. Siendo así, cuando yo evalúo, cuando ese proceso de evaluación y ese propósito de la evaluación va más allá y sus objetivos son más constructivos, pues el estudiante debe conocer esa evaluación, debe ser transparente para él, debe saber y entender desde la coherencia de esa evaluación frente a lo que se enseñó, y es algo que el docente también debe cuidar, de estas actividades que yo propuse, cumplen con estos objetivos, y la evaluación debe estar en sintonía con esas actividades de aprendizaje que yo promulgué allí, ¿cierto? De comunicar también cuál es la expectativa que yo tengo como docente, de explicar esos criterios de evaluación y también de compartirle a mis estudiantes los propósitos. Y realmente todo este proceso de evaluación se puede llevar perfectamente en un ambiente virtual, así como yo lo puedo hacer en un ambiente presencial. Sin embargo, la virtualidad tiene una potencia gigante, y yo me atrevería a decir que es una ventaja frente a la formación presencial, y es que el paso del alumno por las instancias virtuales dejan huella. Y esa huella, cuando yo tengo una mediación virtual, es un gran recurso para el docente, porque la participación en un foro, los comentarios que los estudiantes pueden hacer frente a actividades o frente a los pensamientos que los estudiantes tienen, o hacia la entrega de actividades, todo esto deja huella en el aula, y podemos hacer un análisis como docente de todas estas actividades, de todos estos recursos que la misma mediación digital nos está dando. No dejemos de tomar como evidencia objetiva esa huella que el estudiante va dejando. La evaluación puede hacer una sinergia con esas producciones de los estudiantes. Y eso nos lleva también a dar otra premisa, y es que en la evaluación no hay una sola forma de evaluar, ni una sola herramienta que me pueda evidenciar todos los aprendizajes que tiene un estudiante. Aquí, por eso es tan importante poder utilizar los recursos
que la misma herramienta digital nos da. La escritura, por supuesto, como un medio privilegiado en donde el alumno pone su contexto en una mediación virtual, por supuesto una producción multimedial, ¿sí? Las participaciones que hacen en los foros, el poder debatir, el poder desarrollar un pensamiento crítico en el estudiante en esas aulas. Todo eso hace parte de una evaluación integral. Y siempre cuando vamos a los instrumentos de evaluación, y sé que allí muchos docentes me van a dar la razón, el primer miedo cuando uno genera instrumentos de evaluación es cómo lo controlamos, ¿cierto? ¿Cómo controlamos en un aula virtual? ¿Cómo podemos hacer para que los chicos no se copien? Pero aquí la reflexión es, ¿qué queremos de la evaluación? ¿Cierto? ¿Cuál es esa trazabilidad que queremos llevar frente a la evaluación? Y si hacemos una evaluación sumativa, un cuestionario, pues no hagamos preguntas en donde los chicos se puedan copiar, que sea buscar en un texto y ya. Llevemos a los chicos más allá, donde ellos tengan que hacer un análisis, donde tengan que hacer una elaboración, donde tengan que relacionar, donde tengan que construir un argumento, resolver problemas o resolver un dilema. Lo que debemos lograr es que realmente sea un desafío para el estudiante, la forma como yo voy a evidenciar esos conocimientos y que realmente el estudiante va a lograr ese desarrollo y yo le estoy respondiendo precisamente a ese perfil de egreso y hacia las necesidades que el mundo global, como nos lo decía hace un momento Ignacio, nos está pidiendo y nos está exigiendo. La virtualidad llegó para quedarse. En tiempos de pandemia ninguno estábamos preparados para ello. Ayer hicieron del Ministerio de Educación, voy a hacer un paréntesis, el lanzamiento del Laboratorio de Innovación, que es una apuesta del Ministerio precisamente para poder apoyar y ayudar a todas las instituciones de educación y a llevarlos a ese mundo de la innovación. Y los rectores lo decían, nadie estaba preparado, ninguno estábamos preparados, pero sin embargo lo logramos, fue difícil entrar a un mundo virtual. Generalmente uno cae en el error de todo lo presencial, llevarlo así como un paquetico a la virtualidad, y de a poco uno va aprendiendo que las modalidades, al ser diferentes, también requieren unos procesos diferentes. Y al momento de evaluar, que es el mensaje que hoy queremos dar, es poder ampliar esa evaluación y tener claros cuáles son los propósitos de la evaluación. Mi propósito como docente va a ser darles una información inicial, dejarles una evaluación e intervenir únicamente en el producto final. O la intervención que yo voy a hacer como docente va a ser de un proceso en donde lo acompaño durante la evaluación, en donde yo puedo intermediar en ese proceso, ¿cierto? Le puedo dar ayudas, puedo intervenir en comentarios cruzados que se hagan con compañeros y que esa presencia del docente vaya en el camino. Y es allí donde realmente le vamos a dar sentido a la evaluación bajo cualquier mediación. Sin embargo, todas las herramientas digitales nos permiten poder ampliar esa visión, poder tener diferentes herramientas, poder darle un sentido y un propósito a la evaluación, porque finalmente desde la virtualidad sí es posible hacerlo. Entonces les dejo allí estas reflexiones que estoy segura cada uno de ustedes siempre han tenido, no tanto como el temor, sino como la incertidumbre frente a cómo evaluar en la virtualidad. Pero repito, aquí tenemos una potencia grandísima con esa huella que nos dejan los estudiantes, con todas las actividades, con todas las evidencias,
con todas sus opiniones, con todos sus argumentos que por supuesto debemos aprovechar y que hacen parte de la evaluación. Muchas gracias. Bueno, doctora Marta Viviana, muchísimas gracias también por compartirnos sus pensamientos en este conversatorio, especialmente llamarnos la atención sobre la necesidad de resignificar el sentido de la evaluación y el potencial en las TIC. Entonces, quisiera continuar con preguntas que nos han hecho llegar. Voy a presentarles pantalla, compartirles aquí pantalla sobre las preguntas que hemos recibido. Y tenemos la primera. Esperamos, por favor, que presente. ¿Me confirman, por favor, que la estamos viendo? Sí, Joana, sí te estamos viendo. Listo. Entonces, esta es la primera pregunta que tenemos para nuestros expertos invitados, y es: ¿la conectividad no genera inequidad en la educación? Entonces, quisiera invitar al doctor Ignacio a que nos comparta su pensamiento alrededor de esta pregunta. Muchas gracias, Joana. Sí, esta pregunta es interesante porque ¿qué es la conectividad? La conectividad es un intangible, es un hilo invisible, es una potencia que articula o integra dos puntos o más a un proceso de comunicación. Lo que genera inequidad en la educación es no tener la conectividad. En esencia, la conectividad lo que está viniendo es a tratar de contribuir con lo que algunos autores llaman la brecha sociodigital. En una sociedad del conocimiento, donde la riqueza está en las ideas que generen los ciudadanos, en su papel, en su poder transformador y de resolver problemáticas de mundo, y en la capacidad que nosotros podamos habilitar ese pensamiento creativo en los futuros profesionales, en desarrollar las competencias digitales para que puedan lograr desarrollar esos procesos de innovación y conocimiento que demanda una sociedad donde los activos intangibles ya no son solamente productos hechos por factorías, sino son todos esos tipos de emprendimientos digitales, apps que han salido y que también le han generado unas dinámicas al trabajo. Hoy la inequidad no está sustentada solamente en aquellos casos donde ciudadanos aún no saben leer ni escribir, sino también se habla sobre el analfabetismo digital. Aquellas personas o comunidades que por falta de infraestructura tecnológica están quedando marginadas de las posibilidades de interactuar en una sociedad de la información y el conocimiento, donde no están pudiendo acceder a fuentes de información digital, a procesar esa información, a generar procesos de pensamiento, a poder comprender que el aprendizaje dejó de ser una estrategia para acercar la información y el conocimiento, para que ésta se vuelva conocimiento al interiorizarla en nuestros estudiantes, a ser una herramienta. El aprendizaje se volvió una herramienta de supervivencia, un estilo de vida, y hay muchos teóricos que dicen que las profesiones en un futuro se van a volver más cortas, que cada uno de nosotros va a tener que reinventarse y estar estudiando cada 2, 3 años para mantenerse vigente. El problema de brecha sociodigital está dado por hacer inadecuadas lecturas de macro y microcontexto educativo que envuelve a nuestros estudiantes y dejar apagadas, por pequeñas que sean, esas tecnologías que puedan estar existentes en las regiones, desde un WhatsApp, un Compartel o cualquier otra tecnología, radio, televisión que esté disponible en lo rural. Y si como docentes no hacemos unas lecturas prescriptivas adecuadas para diseñar ambientes de aprendizaje
que con lo disponible y lo no disponible de soluciones de ambientes de aprendizaje que acerquen a estos estudiantes a esta sociedad y contribuir a este cierre de brechas sociodigitales, pues realmente el problema de inequidad estaría más en que no estemos en la capacidad de conectar mentes, que como docentes no estemos en capacidad de contribuir a hacer conexiones emocionales a través de las tecnologías de la información y la comunicación, de conectar mentes para desarrollar pensamiento colectivo, de poder jugar con las tecnologías y estos entornos por pequeños que sean los recursos que tengamos en el contexto. Cito aquí una experiencia que tuve cuando llegué con estos discursos por allá en el año 2000 a la Normal Superior de Nocaima, contexto rural, a hora y media, 2 horas y media de Bogotá, y en la primera clase formando a normalistas superiores en énfasis de informática educativa, cuando lanzo un discurso similar a este, me dice un estudiante de 18 años, futuro normalista: profesor, muy bueno su discurso, pero ¿de qué me sirve a mí en mis prácticas en escuelas rurales con computadores 386 donados por el Banco de la República? Para mí eso fue un desafío y lo que atendí a contestar fue: ¿y por eso lo va a dejar apagado? ¿Y por eso lo va a dejar hacer un daño a las nuevas generaciones? No. A partir de acá vamos a trabajar el pensamiento creativo para la resolución de problemas. A manera de síntesis, el problema de la relación conectividad-iniquidad no está dada exclusivamente por la infraestructura tecnológica, sino por la capacidad o la ausencia de capacidad creadora para diseñar ambientes de aprendizaje combinados que articulen las tecnologías disponibles con las capacidades experienciales que tenga el docente para diseñar entornos nutridos de aprendizaje para el estudiante. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ignacio. Vamos a presentar otra pregunta que nos han hecho llegar. Y es esta continuación. Tenemos aquí una inquietud. ¿Qué beneficios me traerá participar en este conversatorio? Entonces, me gustaría invitar a la doctora Juliana para que nos brindara una respuesta a esta inquietud. Bueno, con la pregunta de qué beneficio nos puede traer este conversatorio, bueno, yo me remontaría a lo que es un conversatorio. Un conversatorio es una herramienta comunicativa que estimula el intercambio de experiencias en un ambiente informal, como estamos nosotros. Es una reunión prevista con la que se comparten visiones de un tema acordado, con el objetivo de explorar campos de comprensión e interacción distintos a los propios. Yo pienso que por ahí voy contestando la pregunta que nos hace, no sé quién sería, pero que nos hacen en este conversatorio. El conversatorio es para eso, para que algunas personas nos reunamos, planteemos nuestras experiencias de vida, nuestras preocupaciones, nuestras convicciones y nuestras apuestas acerca de un tema. En este conversatorio, ¿qué le queda a las personas? Diría yo, ¿no? Desde mi punto de vista. Primero entramos a toda la reflexión que he hecho yo sobre qué es la educación para el cuidado. ¿Cuáles son los elementos o las premisas importantes de educar para el cuidado? Si en este momento no pensamos que el elemento cuidado es vital, creo que lo demás seguiría siendo un anexo. Yo siempre he dicho que la formación disciplinar es un pretexto, pero el texto es la formación del ser humano. Es decir, no vamos a decir que formar en una disciplina sea algo anexo, no. La formación disciplinar obviamente tiene que ser rigurosa, tiene que ser muy exigente, tiene que ser muy actual. Los profesores universitarios tenemos que estar absolutamente
actualizados, tenemos que tener un dominio absoluto de los temas, pero si no agregamos en este momento histórico-social, como yo lo presentaba, el elemento del cuidado, no estamos enseñando en un contexto sociohistórico particular, es decir, las prácticas de enseñanza de los maestros universitarios adquieren sentido y significación cuando se engarzan a una realidad social e histórica. Entonces, nosotros no podemos seguir enseñando como estábamos enseñando, ¿no? Nos toca agregar el elemento del cuidado, que ya lo presenté yo. Y las otras preguntas, cuando Ignacio nos muestra, bueno, ¿y cuál es ese papel de las TICs para construir todas estas prácticas docentes, prácticas de docencia universitaria? Él también agrega el cuidado. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Será que las TIC nos ayudan a cuidarlos? Pero por supuesto. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho en el mundo si hubieran existido todas estas herramientas, esas mediaciones educativas? No hubiéramos hecho nada. Nos hubiéramos quedado estancados. La educación ha podido salir adelante porque los medios tecnológicos, las mediaciones que hacen los medios, nos han podido proporcionar la seguridad de no quitarle al ser humano lo que tiene por derecho, digamos, el derecho de nosotros de educar, ¿no? La educación es un derecho, no es un privilegio. Entonces, hemos podido asegurar la educación en el mundo gracias a estos medios, a las TICs. Y complementa Marta como la evaluación es igualmente segura, igualmente real, importante, segura. Tenemos que tener confianza en la evaluación mediada por las TICs. No tenemos que estar, digo yo, ¿no?, en la pedagogía de la desconfianza. No. Las TIC nos aseguran tener una práctica evaluativa confiable, una práctica evaluativa que ayude a formar, una práctica evaluativa que sea la oportunidad más digamos, más interesante para que el estudiante se forme. Entonces yo diría que todo esto estamos visualizando en este conversatorio. Son 3 realidades de profesores universitarios que hemos trasegado, ¿no?, que nos gusta la educación, que hemos sido invitados porque nos hemos dedicado a la educación superior, a la formación del docente, y creo que esa es la ganancia, ¿no? No sé, escuchar las percepciones, las visiones, las preocupaciones de los colegas es algo muy valioso. Aquí estamos conversando 3 personas interesadas en el tema. Yo cortaría por ahí. Bueno, doctora Juliana, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo se utilizan estrategias metodológicas en la transmisión de conocimiento para que las clases no sean tan tradicionales, permitan la participación y no solo ser receptores y poder ser más esquemáticos? Entonces quisiera que, doctora Juliana, continuáramos con este tema. Para ello me ha pedido que le proyecte una presentación, ¿verdad? Vamos a hablar de estrategias metodológicas, vamos a hablar hay una diferencia entre estrategia, método y técnica, ¿no? Que creo que para el docente universitario, como no ha sido su apropiación, es decir, nosotros los docentes universitarios, nadie nos enseñó a enseñar, nadie nos dijo que teníamos que tener toda una experticidad didáctica. No, esa no ha sido la historia. Nosotros hemos llegado de buena voluntad a enseñarle a los estudiantes, pero no hemos tenido como mucho conocimiento de la didáctica. Entonces yo aquí, a ver, ¿qué les quiero mostrar acá? Primero que lo más importante que tenemos que tener en este momento nosotros como enseñantes universitarios o personas que nos centramos en la enseñanza universitaria, pero es que, Joanita, no estoy viendo la número 34, que es la que necesito, o soy yo la que no la veo, porque necesito hablar de las técnicas que les voy a mostrar. Técnicas es la número 34. Es una presentación que tengo yo de didáctica, donde voy a hablar particularmente de técnicas de enseñanza. Podemos hablar de estrategia o técnica. La estrategia hace referencia
a una planificación didáctica más a largo plazo, donde yo incluyo las apuestas formativas que quiero con el estudiante, qué tipo de habilidades de pensamiento quiero formar, qué es lo que quiero o qué persigo en el estudiante a lo largo de, es decir, la estrategia tiene un carácter mucho más de largo plazo que la técnica. Y las técnicas yo las enseño de esta manera, para quien pregunta. Las técnicas se ubican en 3 tipos de aprendizajes. Aprendizajes dirigidos, aprendizajes cooperativos y aprendizajes autodirigidos. De acuerdo con la intención formativa, lo que yo quiero dejar aquí muy en claro, ¿cómo selecciono yo una técnica didáctica? Eso depende de la intencionalidad formativa. ¿Qué quiero yo con un estudiante? Si quiero que un estudiante aprenda a argumentar, tener pensamiento argumentativo, que aprenda a teorizar, pues selecciono seminario investigativo alemán, por ejemplo. Si quiero que un estudiante aprenda a solucionar problemas, a identificar problemas más que resolverlos, yo acudo a una ABP. Entonces, ustedes van a ver aquí una gama que me estoy presentando yo las divido, bueno, no soy yo, los actores las ubican en, por ejemplo, aprendizaje dirigido. ¿Por qué dirigido? Porque el protagonismo está de parte del que enseña. Entonces encontramos exposición, clase magistral y conferencia. Pero y también en epistemología de base, ¿cómo se entiende el conocimiento? El conocimiento se entiende ya mucho más como una transmisión. Entonces, el conocimiento se transmite según estos modelos y ahí estaremos la exposición, la clase y la conferencia. Pero cuando yo digo, bueno, quiero que la gente aprenda entre ellas, ¿no? Que pueda trabajar los estudiantes entre ellos mismos y a veces también con nosotros. Entonces, ahí hay una epistemología diferente y es que el conocimiento se entiende como una construcción o una reconstrucción en la interacción. Entonces, si quiero que el estudiante se sitúe con otro, ¿cierto? Y construye el conocimiento con el otro. Ahí están todas las técnicas que yo les muestro. Estudio de caso, seminario investigativo alemán, aprendizaje orientado a proyectos, taller, aprendizaje de servicio, aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, gamificación y el storytelling, storyboard. Todas estas técnicas, ¿qué tienen de base? Lo que tienen de base ahí es que hay una epistemología fuerte y es que el conocimiento se concibe como una construcción o una reconstrucción en la interacción. Entonces, mire toda la gama que puede utilizar el profesor. Entonces, ya no podemos quedarnos que el discurso es que no, es que la clase yo la hago solamente con exposición y clase maestra. No. Hay una cantidad de técnicas, hay una cantidad de ofertas didácticas tan interesantes, lo que pasa es que las desconocemos, ¿sí? Entonces no sabemos cuándo las vamos a utilizar. Por ejemplo, que les decía de la intención formativa, cuando yo quiero trabajar con un estudiante, la toma de decisiones en situaciones de riesgo e incertidumbre, trabajo, estudio de caso. Entonces, lo que importa aquí, de todo este panorama que estoy dando, es qué es lo que quiero hacer con el estudiante en términos de formación. No es que voy a utilizar técnicas que están de moda. No es eso. No es que estén de moda. No. Es qué necesito yo para enseñar mi asignatura, cuáles son las metas a las que los quiero llevar, cuáles son las apuestas formativas. Entonces yo selecciono una de estas técnicas. También están las de aprendizaje autodirigido, que sería el portafolio, las guías didácticas, el contrato y la tutoría. Como pueden ver, podemos hacer variada la clase. Todo esto que estoy mostrando se monta muy bien, se ajusta muy bien a todas las TICs, a todas las plataformas, a todas las mediaciones basadas en la tecnología. Todas estas técnicas se pueden implementar con las TICs. Eso no es, digamos, un impedimento. Lo que sí veo lo que es impedimento es el desconocimiento de las técnicas. Entonces yo daría, digamos, por concluida la respuesta a la pregunta.
Bueno, doctora Juliana, muchísimas gracias. Vamos a continuar presentando las preguntas que nos han hecho llegar y voy a compartirles la siguiente pregunta. Regáleme un segundo. Me confirman, doctora Juliana, ¿le estamos viendo? ¿Suri? Sí, la estamos viendo ya. Esta parte yo contesté, ¿no? Ah, ok, no hemos pasado. Dame un segundo, tengo acá la siguiente pregunta. A ver, no, esta no es. Ahora sí. Bueno, esta pregunta va dirigida para el doctor Ignacio y es la siguiente. ¿Cuál es el aporte de la mediación de las TIC en el aprendizaje personalizado? Doctor Ignacio. Gracias, Joana. Siempre ha sido conocido por todos nosotros, pues, la importancia de darle alcance a los intereses personales de aprendizaje de todos nuestros estudiantes versus la apremiante necesidad también de cubrir la formación de un grupo de sujetos que nos dejan a cargo en un aula o en un curso específico. Hacia el año 2001 se hablaba de entornos virtuales de aprendizaje y aulas virtuales de aprendizaje como un símil del aula presencial, y surgen los LMS, Learning Management System, oígase bien, desde el año 2001, y se empiezan a subir contenidos y hay un símil del tablero y de la presentación expositiva que hace de la técnica expositiva, la técnica didáctica que hace el profesor en estas aulas. Y en esta pandemia surge ese modelo del 2001, los entornos virtuales de aprendizaje, y es en el que en la mayoría de instituciones se encuentran montados. Pero hacia el año 2004, tratando de hacer mucho más dinámico estos entornos virtuales de aprendizaje, surge el concepto en el Reino Unido de PLE, Personal Learning Environment, entornos personalizados de aprendizaje, que no son otra cosa que reconocer este contexto con el que envuelve al sujeto y con el cual aprende su familia, su barrio, su institución de educación superior, sus amigos, pero que ahora se da en lo digital. Toda persona tiene, o la mayoría, o las nuevas generaciones, algunos de nosotros, tienen un canal en YouTube, publican un blog, tienen un perfil en Twitter, les gusta estar en Instagram, están en Facebook, y cada sujeto deja una huella digital a partir de los intereses personales de consulta de información que tiene y el acceso a las diversas tecnologías que tiene disponibles. Tecnologías formalizadas por la institución, como aquellas plataformas que le da o le brinda la institución al estudiante para su aprendizaje, las aulas virtuales, el correo electrónico, el acceso a bases de datos electrónicas, como las informales, las que él tiene por fuera de la institución. Un entorno personal de aprendizaje es un entorno heterogéneo donde el profesor utiliza técnicas didácticas apoyadas sobre estas diversas herramientas para desarrollar una experiencia de aprendizaje centrada en los intereses personales de aprendizaje de este estudiante. Así como surgen técnicas didácticas desde lo análogo, desde el aula de clase presencial, han emergido técnicas didácticas propias de lo digital, la Flipped Classroom o la clase invertida, que supone el aprendizaje se da por fuera del aula, y las consultas de información, lecturas, que no es distinto a lo que hacíamos en lo presencial. Para la siguiente clase deben traer esto leído para que podamos avanzar en el siguiente proceso, pero aquí
la tecnología deja evidencia de estos recursos, de estas fuentes de información, y si el estudiante las consultó o no, para poder centrar el aula de clase más en procesos de construcción social del conocimiento. El rol del docente pasa de ser expositivo a ser un mediador, un acompañante, un guía, un mentor de los diversos grupos de trabajo que se sientan en el aula a debatir, a construir, y después de que se van del aula de clase, el docente acompaña también a través de las aulas o diversas herramientas tecnológicas el proceso de aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación han conectado los entornos formales e informales y que tienen igual de validez donde el estudiante aprende, y gracias a la huella digital que deja el estudiante sobre los recursos que consume, que lee, que no lee, por donde navega, se están entregando analíticas de aprendizaje que le dan mayor información a las instituciones y a los docentes para desarrollar estos entornos de aprendizaje personalizados que lean los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, y que se pueda adaptar a lo que realmente este estudiante requiere. Las tecnologías de la información y la comunicación saben leer lo social, saben realmente las nuevas generaciones, por primera vez hay como una inversión, yo diría, de una brecha generacional, donde hoy estamos hablando en este conversatorio sobre las tecnologías que han generado personas mucho más jóvenes que nosotros. Y nosotros, la generación que va adelante, tratando de iluminar a la generación que viene detrás de nosotros, está tratando de darle sentido a las tecnologías para resignificar nuestras prácticas docentes. Entonces, el aporte de las tecnologías nos lo están dando las generaciones jóvenes que las han desarrollado, pero el aporte que nosotros como generación que tiene un recorrido, una experiencia, es ayudarles a ellos a darle sentido sobre todas esas diversas herramientas que hoy ellos están utilizando para que un Facebook no sea solamente para chismosear lo que está haciendo el otro, para que un Instagram no sea para montar selfies sobre cómo siempre estoy en un estado de felicidad, lo cual llama la atención y no es cierto. O sea, las redes sociales también reflejan a veces el estado, la cara positiva de todos los sujetos. Entonces, tenemos que explorar realmente este potencial que hoy tienen las tecnologías para tratar de leer de mejor manera esos intereses de aprendizaje personalizado que tiene cada estudiante, su estilo de aprendizaje, quién es más visual, quién es más cognitivo, quién es más kinestésico, quién es más social, para hacia un futuro, ojalá no muy lejano, poder estar pasando de entornos virtuales de aprendizaje a PLES, Personal Learning Environments, donde realmente podamos dar cuenta desde lo digital hacia esa personalización del aprendizaje. Gracias. Gracias, doctor Ignacio. A continuación quisiera también preguntarle esta cuestión que nos hacen llegar. ¿Usted cree que se logrará la adaptación virtual a corto plazo por la pandemia? En la línea que venía pues discutiendo o planteándoles, lo virtual existe desde el año 2000. Entonces, si hablamos de la adaptación de lo virtual, en Colombia llevamos 2 décadas de adaptación de lo virtual en diversos proyectos. Existen diversos niveles madurativos de la virtualidad en el país. Y el Ministerio de Educación ha venido en las 2 últimas décadas impulsando, antes de la pandemia, el desarrollo de la modalidad educativa virtual. Lo que sucede es que la pandemia, yo hablo del coronavirus como un catalizador que nos generó el efecto que yo denomino el coronavirtus, y llegó para acelerar muchas resistencias sociales, muchos cambios que no se querían dar y que a muchos les tocó por fuerza en estos meses montarse en esta estrategia de país
que es la adaptación de lo virtual. Yo creo que a corto plazo, si lo entendemos como estos 20 años, ha habido una adaptación gradual de la virtualidad en el país. Si la entendemos en el contexto de esta pandemia, tiene que ser un desarrollo sostenido y gradual. A corto plazo, yo lo veo como estos 5 meses, y hubo una apropiación de habilidades para el uso de estas herramientas para el aprendizaje. A mediano plazo tiene que haber una apropiación didáctica y metodológica, como nos comentaba la decana, para poder dar sentido a su uso desde la didáctica. Y a largo plazo tiene que haber un plan de formación docente que tenga un marco de competencias digitales, que ya existe, el marco, un referente es un marco común de competencia digital docente europeo, que gradualmente nos permite ir yendo desde el uso alfabetizacional y computacional, del mero uso instrumental de la herramienta, a poder llegar a niveles de desarrollo de competencia cognitivo-social, que nos posibilite que a corto plazo no entendamos la adaptación de lo virtual como el uso instrumental de la herramienta, sino que realmente estemos contribuyendo a una apropiación de país, de formar los futuros ciudadanos digitales que sepan moverse entre las globalidades y las localidades que hoy nos demanda la sociedad del conocimiento. Bueno, doctor Ignacio, muchísimas gracias por su amable respuesta. Y la siguiente pregunta, la última que vamos a abordar de nuestros participantes, está dirigida para la doctora Marta y es la siguiente. ¿Cuáles son los retos de la educación virtual para el año 2021? Uy, pues son muchos, la verdad. Además que si hablamos del 2021, estamos a puertas del 2021. Imagínate, estamos en septiembre. Estamos a 3 meses de culminar este año y pues ya se nos viene el 2021. Y yo creo que en ese orden, pues, y hacia la inmediatez de lo que se viene ya para el próximo año, pues son varios. Creo que aprender las lecciones de la educación virtual también supone visionar esas nuevas oportunidades, tanto para los estudiantes como para los educadores colombianos. Y muchas de esas oportunidades ya las han hablado mis otros 2 compañeros de este panel frente a lo que podemos hacer. Yo creo que algo importante que todas las instituciones de educación superior debemos hacer es debatir sobre qué enseñar, es decir, cómo vamos a incorporar los usos de las tecnologías en el currículo. Y creo que aquí estoy secundando un poco lo último que dijo Ignacio allí, ¿sí? ¿Cómo incorporamos ese uso de las tecnologías en el currículo? Porque ya hemos visto cómo podemos sacarle provecho a todos los recursos digitales y cómo desde ese buen uso de todas las tecnologías podemos autocuidarnos y cuidar a los demás, que la doctora Juliana ha sido muy enfática en ello, porque realmente la mediación tecnológica nos permite eso. Por lo tanto, es importante hacer esa incorporación de esas tecnologías en el currículo y allí debe haber un debate importante. Si tenemos ese debate, entonces también va a ser muy importante analizar cuál es la existencia o la inexistencia de las políticas públicas en este ámbito. Y creo que es una responsabilidad de todos, desde el gobierno, desde el ministerio, de poder tener claras cuáles son esas políticas públicas. Porque si bien se pueden dar esas discusiones frente al currículo, frente al uso tecnológico, frente al acceso, sí creo que necesitamos tener claras cuáles son esas políticas y cómo el gobierno va a operar legislativamente hablando frente a esa formación virtual. No puedo dejar de nombrar la brecha digital, que no es
para nada oculto y todos sabemos que aún hay una brecha digital bastante amplia en el país y también en América Latina. ¿Cómo vamos a hacer para tener ese acceso a esas nuevas tecnologías desde las escuelas? Porque, como lo decía hace un momento Ignacio también, hay muchas metodologías de aprendizaje y si retornamos en algún momento, que pues esperamos que eso ocurra finalmente, pues también debe haber la forma de poder acceder a esas nuevas tecnologías desde las escuelas en todos los niveles. Creo que también es el momento para que las universidades colombianas expandan sus ofertas educativas ampliamente, tanto dentro de América Latina como fuera del continente. Creo que tenemos que visualizarnos y arriesgarnos a ir un poco más allá. De esta manera vamos a poder proporcionar acceso a una mayor población de estudiantes internacionales que en la actualidad ya está preparada para estudiar a través de esta modalidad, porque hemos acelerado esas competencias y esas formas de aprender bajo estas mediaciones. Entonces, para resumir un poco esta intervención, creo que los retos son a nivel local, regional, nacional e internacional. Creo que hay mucha potencia allí y son muchas las oportunidades que tenemos desde la educación virtual. Gracias. Así es, doctora Marta Viviana. Y pues de esta manera concluimos las preguntas tanto iniciales del conversatorio como las preguntas que nos hicieron llegar amablemente nuestros participantes. Entonces, agradecerles a nuestros expertos invitados por su tiempo, por compartirnos sus perspectivas, preocupaciones, retos y demás, asimismo como a las personas que nos han estado acompañando en este conversatorio y que nos han estado dejando sus mensajes también en el chat, que los estamos leyendo y esperamos podernos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Los voy a dejar, le doy la palabra a Suri para que continuemos con el cierre del conversatorio. Gracias. Me despido. Muchas gracias a Johanna y a todas las personas que han participado de este conversatorio, que ha sido un espacio muy interesante. También quiero saludar, antes de darle la palabra a la doctora Marta, quien nos va a dar el cierre del evento, saludar a todas las instituciones de educación superior que nos están acompañando en este momento, en este conversatorio. Entonces, ahora sí, doctora Marta, le doy la palabra. Adelante para que haga el cierre de este evento. Muchas gracias, Suri. Bueno, como dicen, todo lo bueno termina pronto. Estamos muy agradecidos a nuestras instituciones aliadas, al Ministerio de Educación Nacional, que ha estado tan comprometido con este proceso de preparación de nuestras instituciones de educación superior y de todos nosotros, a buscar y entender qué nos espera de la educación virtual y cómo hacer de la educación virtual una estrategia adecuada en la formación de nuestras profesionales, de nuestros especialistas, de las personas que están vinculadas a nuestros programas de pregrado y posgrados. Es un reto, es verdad, es un reto cómo lograr un equilibrio entre la educación con el uso de las tecnologías y cómo lograr adquirirla en ambientes saludables y en ambientes sanos de vida. Y es una vida física y mental como tuvimos la oportunidad de debatir durante este conversatorio. Agradezco de manera muy especial a nuestras personas de la comunidad que hoy nos acompañaron, a nuestros estudiantes, a las instituciones de educación superior de la región que estuvieron acá dando importantes aportes, a nuestros conferencistas, al equipo asesor del Ministerio y de las universidades que hoy nos acompañan. Muchas gracias a todos. Esperamos que esto va a ser un trabajo continuo, no puede mermar. Creo que es un elemento que debe estar permanentemente en nuestra existencia porque esta forma de vida se queda con nosotros, aprenderemos a vivir con ella y sacaremos el mejor provecho de estas nuevas experiencias de vida.
Creo que estamos saliendo mucho más fortalecidos que en febrero. Ha sido un año atípico, pero un año que nos ha dado unas vivencias de vida nunca antes esperadas. Agradezco a todos, muchas gracias por haber participado, nos volveremos a ver y una muy feliz tarde a todos y todas acá presentes. Gracias, Suri, te entrego el uso de la palabra para la despedida definitiva. Bueno, como que sí. Doctora Marta, muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Recuerden seguir nuestras redes sociales de Uninavarra, nos encuentran en Instagram, en YouTube, en Facebook y también, por supuesto, seguir todas las noticias en nuestra página web www.uninavarra.edu.co. Que tengan una feliz tarde a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias a todos.